Bueno, hoy vamos a estudiar el tema de masa molar. Y para ello vamos a necesitar de nuestra tabla periódica. Específicamente vamos a estar utilizando la característica del peso atómico. Entonces, antes de iniciar, vamos a observar por acá qué es lo que vamos a usar. Si tienen esta tabla que yo tengo por aquí, el peso atómico se encuentra aquí, miren. Está aquí en la esquina superior derecha. Ese es el peso atómico y eso vamos a necesitarlo para encontrar la masa molar de una sustancia o un compuesto. Entonces, vamos a colocar aquí. Encontrar la masa molar de los siguientes compuestos. Y nos van a dar una fórmula. En este caso, la fórmula ya la voy a colocar. Vamos con un ejemplo número 1. Que va a ser el dióxido de azufre. SO2. Este es dióxido de azufre. Y vamos a encontrar entonces su masa molar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a listar los elementos que tengo. Tengo azufre. Y tengo oxígeno. Ahora, el procedimiento es el siguiente. Voy a multiplicar el peso atómico de cada elemento, que es el que se encuentra en la tabla periódica, con la cantidad de átomos que hay de ese elemento en el compuesto. Por ejemplo, miremos este de acá. El azufre, me voy a la tabla periódica. Busco el azufre, está por acá. Y su peso atómico es de 32.06. Entonces voy a multiplicar 32.06 por la cantidad de átomos que hay de azufre en este elemento que tenemos acá. Entonces podemos observar que me indica el número de átomos que hay, el subíndice. Podemos ver que la S de azufre no tiene subíndice, por lo tanto, cuando no tiene, significa que ahí hay un 1. Entonces voy a multiplicar ese peso por 1. Me va a seguir dando exactamente lo mismo. Y con el oxígeno, según nuestra tabla, peso atómico del oxígeno es 15.999. Voy a multiplicar ese 15.999 por la cantidad de átomos de oxígeno que hay en el compuesto. Podemos ver que en este compuesto hay 2 átomos de oxígeno. Entonces multiplicamos por 2 y veamos cuánto nos da ese resultado. Nos da 31.998. Bien, y entonces la masa molar de nuestro compuesto va a ser la suma de las masas individuales de los átomos, la suma de estos resultados. Entonces a 31.9980 le voy a sumar 32.06 y eso me da 64.0580. ¿Cuáles son las medidas de la masa molar? Podemos usar UMA, pero de preferencia yo utilizo la siguiente. 64.0580 gramos por mol. Yo prefiero la segunda, pero ambas están correctas. Entonces, esta sería la respuesta. Entonces, ¿qué significa UMA? Vamos a ponerlo aquí. UMA significa unidades de masa atómica. Bueno,
Este es relativamente sencillo, pero vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a poner un ejemplo número 2. Y vamos a encontrar la masa molar del sulfato de potasio, cuya fórmula molecular es K2S, oxígeno 4. Entonces sigo los pasos anteriores, voy a listar los elementos. Tengo potasio, azufre y oxígeno. Empecemos por los que ya conozco, que el azufre, su peso es 32.06 y en este caso, miren, otra vez, solo tengo un átomo de azufre, por 1, que me va a dar exactamente lo mismo, 32.06. Voy con el oxígeno, que es 15.999 en este caso tengo 4 átomos de oxígeno, entonces los multiplico por 4. Y 15.999 por 4 da 63.9960. Y solamente me falta el del potasio, que nos vamos a ir a la tabla para encontrar el peso del potasio. Vamos a ver, está por acá. Es 39.098. Entonces 39.098 lo multiplicamos por la cantidad de átomos que hay de potasio en el compuesto, que son 2. Entonces 39.098 por 2 es 78.1960. Entonces, ¿cuál es la masa molar de este compuesto? Va a ser la suma de estos tres. Entonces, sumamos. Y eso nos da 107.2520 gramos mol. Y ahí tenemos la respuesta. Bueno, entonces para terminar vamos a hacer un último ejemplo que va a ser el de la urea, cuya fórmula química es la siguiente: NH2 sub 2 CO. Entonces hacemos aquí, vamos a ver. Aquí varía un poquito porque tengo afuera de este subíndice, de este paréntesis, un subíndice. Entonces primero voy a quitar ese subíndice. ¿Y cómo lo voy a hacer? Multiplicando los subíndices de adentro con el subíndice de afuera. Entonces, por ejemplo, aquí voy a multiplicar este 2 con el subíndice de la n, que como no hay, yo sé que es 1. Entonces 1 por 2 me queda n sub 2. Ahora ese 2 también lo multiplico por el subíndice del hidrógeno, que es 2. Y eso me queda hidrógeno sub 4. CO. Entonces, habiendo hecho esto, voy a trabajar aquí. No, voy a trabajar con esta para encontrar la masa molar. Entonces aquí tengo como elementos al nitrógeno, al hidrógeno, al carbono y al oxígeno. Entonces nos vamos a nuestra tabla periódica y vemos que el peso del nitrógeno, buscamos el peso del nitrógeno, ¿dónde lo tenemos? Aquí, 14.007. 14.007
por los átomos de nitrógeno que hay aquí, que en este caso son 2, por 2. Entonces eso nos va a dar como resultado 28.0140. Y el hidrógeno ya sabemos que es 1.008 por los átomos de hidrógeno que tengo aquí, que son 4. Y eso nos va a dar 4.0320. Luego vamos con el carbono, cuyo peso lo tenemos por aquí en la tabla periódica, es 12.011. Entonces multiplicamos 12.011 por los átomos de carbono, que solo hay uno, y eso me va a dar 12.011. Y por último el oxígeno, que es 15.999 por los átomos de oxígeno, que también es uno, y me va a volver a dar 15.999. Bueno, ahora sumamos todo eso. Disculpen lo mal posicionado que están los decimales, pero lo vamos a sumar en la calculadora y veamos cuál es el resultado. Me da como resultado 60.0560. ¿Qué son eso? Gramos mol. Y ahí tenemos la respuesta. Muy bien. Entonces así es como se calcula la masa molar. Y de una vez vamos a encontrar cómo calcular el porcentaje de masa que hay de cada elemento en el compuesto. Entonces para ello vamos a colocar aquí porcentaje de cada elemento en el compuesto. Y vamos a tener una pequeña fórmula que va a ser la siguiente. El porcentaje del elemento en el compuesto va a ser igual a N, que es el número de átomos o moles de ese elemento, por la masa molar vamos a poner aquí masa molar del elemento dividido la masa molar del compuesto, que es lo que estábamos sacando anteriormente, dividido la masa molar del compuesto, y todo eso lo vamos a multiplicar por 100. Bueno, y así es como vamos a calcular el porcentaje de cada elemento en el compuesto. Entonces vamos a usar uno de los ejemplos que ya tenemos para usar la misma masa molar. Voy a hacerlo con este, así que voy a copiar esto. Vamos a copiar. Y vamos a averiguar entonces cuál sería el porcentaje de cada elemento de este compuesto, que sería en este caso el porcentaje de azufre y el porcentaje de oxígeno. Bueno, entonces voy a hacerlo aquí a la par. Entonces cabe recalcar que no puedo saber el porcentaje si no he calculado la masa molar. Entonces primero debo de tener la masa molar. Entonces aquí vamos a escribir porcentaje de azufre. Voy a empezar con el porcentaje del azufre. Aquí va a ser igual a N, que es el número de moles de azufre que hay en este compuesto, que solo hay uno, por
la masa molar del elemento, que es la que está en la tabla periódica, 32.06, dividido la masa molar del compuesto, que es la suma de las masas, la que tengo aquí en rojo, 64.0580, y eso lo vamos a multiplicar por 100. Entonces veamos cuál es el resultado del porcentaje de azufre. Sería entonces 1 por 32.06 dividido 64.0580. Eso me da 0.5005, pero todavía tengo que multiplicarlo por 100. Y eso me da aproximadamente 50.05%. Este es el porcentaje de azufre que hay en el compuesto. Y ahora voy a encontrar el porcentaje de oxígeno con la misma fórmula. Primero N, que es el número de átomos de oxígeno. En este caso tengo 2. Por el peso o la masa molar del elemento, que es 15.999. Dividido la masa molar del compuesto, que es 64.0580. Y eso lo vamos a multiplicar por 100. Entonces veamos cuál es el porcentaje de oxígeno aquí. Hacemos esto en nuestra calculadora. Y veamos cuánto nos da. A mí me da 49.95%. Es el porcentaje de oxígeno. Bien, ahí terminamos este ejemplo. Sin embargo, pueden hacer una comprobación. Cuando suman los porcentajes de los elementos, ¿sí? Esto tiene que dar 100 o muy cercano a 100, porque a veces puede variar por los decimales que usamos. Pero si yo sumo estos dos porcentajes, a mí me da exactamente el 100%. Entonces está correcto. Y hagamos el próximo ejemplo con otro de los que calculamos anteriormente. Vamos a utilizar el último que hicimos de masa molar, que fue... No, este vamos a usar. El segundo. Pues lo voy a copiar para tener los datos a la mano. Y vamos a calcular el porcentaje de masa de cada elemento aquí. Aquí tengo 3 elementos. Entonces voy a empezar por el porcentaje de potasio. Entonces, siguiendo la fórmula, son los moles o los átomos de potasio, que aquí tengo 2, por la masa molar del potasio, que es la que aparece en la tabla periódica, y es 39.098, dividido la masa molar del compuesto, que es 174.2520, y eso lo multiplicamos por 100. Y vamos a tener que el porcentaje de potasio en este compuesto es 44.88%. Ya tengo el primero. Voy con el segundo elemento, que es el azufre. Y vamos a tener el porcentaje de azufre. Va a ser igual al número de átomos de azufre, que es 1, por el peso del azufre, que es 32.06.
dividido la masa molar del compuesto por 100. Entonces veamos cuál es el porcentaje de azufre aquí. Y me da como resultado 18.40%. Y por último, calculamos el porcentaje de oxígeno, que va a ser igual a los moles de oxígeno, que son 4, por el peso del oxígeno, que es 15.999, dividido en la masa molar del compuesto, que es 174.2520, y eso multiplicado por 100. Entonces el porcentaje de oxígeno presente en este compuesto, veamos a cuánto va a ser igual. 15.999 por 4 dividido 174.2520 por 100, 36.73%. 36.73%. Ahora vamos a sumar los 3 para ver si nos quedó 100. Voy a sumar este, con este, con este. Tiene que quedar 100 o muy cercano a 100. A mí me queda 100.001%. ¿Sí? Por algún decimal me pasé unas cuantas centésimas, pero estamos bien. Entonces así se calcula el porcentaje de cada elemento en el compuesto.